Cuando hablamos de inteligencia artificial en la actualidad, solemos hablar de productos digitales que funcionan con inteligencia artificial. La palabra digital es muy importante porque, en términos relativos, hay todavía muy pocas demostraciones de productos físicos impulsados por IA en el mercado actual, especialmente si comparamos esta cifra con la cantidad de nuevas soluciones digitales que han aparecido en este ámbito en los últimos meses. Por ello, cuando veamos un producto digital marcado con ese famoso AI Powered, se referirá al hecho de que hay un algoritmo de predicción integrado que automatiza algunas de sus funciones para que no las tenga que hacer un humano. Piensa, por ejemplo, lo que ocurre cuando una persona envía una solicitud de presupuesto a una empresa de fabricación, por ejemplo. Por lo general, un vendedor examinará la solicitud y la documentación asociada para entender lo que está pidiendo el cliente y, por último, emitirá un presupuesto. Pero es un proceso muy ineficiente. Hoy en día existen herramientas de venta que podrían automatizar esta tarea mediante inteligencia artificial, creando presupuestos automáticos en muchos sectores y, de hecho, este es un gran caso de uso para la IA por dos razones principales. En primer lugar, para presupuestos sencillos, que son la mayoría de los presupuestos, estos tipos de IA pueden funcionar extraordinariamente bien. Y en segundo lugar, generalmente los vendedores identifican la creación de presupuestos como una parte tediosa de su trabajo que no les gusta nada hacer. Si buscamos más ejemplos destacables en el mundo empresarial, encontraremos los chatbots o inteligencias artificiales conversacionales de atención al cliente, la detección de fraudes y el scoring o puntuación personalizada por cliente para decidir si otorgar préstamos o seguros. Visto así, podemos fácilmente entrar en un estado de pánico donde asumamos que la inteligencia artificial va a reemplazar todos nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos nosotros, los humanos, no competiremos con la inteligencia artificial, sino con otros humanos o empresas que utilicen la inteligencia artificial. Y para poder aprovechar todo el potencial que nos brinda esta nueva era en la que estamos entrando, es importante entender cómo funciona para poder sacarle el máximo provecho. Y es aquí donde debemos parar un momento para entender el concepto de Machine Learning, ya que de alguna forma es la base tecnológica de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy. Machine Learning, en pocas palabras, consiste en dotar a las máquinas de la habilidad de aprender utilizando datos para resolver problemas. Y para ello, basa su funcionamiento en encontrar patrones en los datos, o dicho de otra forma, trata de encontrar el sentido en los datos, o de ver el bosque en lugar de los árboles, pero con una capacidad de visión enormemente superior a la que un ser humano sería capaz de ver y analizar. Y para entender cómo funciona Machine Learning, podemos imaginarlo como una caja misteriosa que tiene una entrada y una salida y que, a partir de unos datos que le demos en la entrada, podrá adivinar o prever un resultado en la salida. No necesitamos saber exactamente cómo funciona esa caja, solo que hace su trabajo. Sin embargo, alguien podría preguntarse, ¿por qué estamos usando de ejemplo cajas misteriosas donde no sabemos exactamente lo que pasa dentro? Porque se supone que la tecnología y la programación deben ser algo muy concreto, definido y de alguna forma contrario a la idea de cajas negras y misteriosas. Pues una de las razones es que cuando se trata de crear programas de software, una forma de hacerlo de forma eficiente en lugar de escribir listas enormes de comandos que se repiten una y otra vez, es utilizar algo llamado funciones, que básicamente son pequeños programas dentro del programa principal que reciben unos datos, hacen unas operaciones y devuelven un resultado. De esta forma, el código del producto final será mucho más breve, porque cada vez que necesitemos hacer algo repetitivo, simplemente llamaremos a la función que lo hace en lugar de volver a escribir todas las operaciones una por una. Pero hay algo importante en entender. Una función siempre devolverá exactamente el mismo resultado si le damos infinitas veces los mismos parámetros de entrada. Esto, en lenguaje técnico, tiene un nombre y es determinista. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que estamos creando un programa de contabilidad y que en diferentes lugares del programa hay un botón que nos calcula la letra de un DNI español. Para hacerlo, hay una fórmula matemática publicada en la web del gobierno que nos explica que debemos hacer una serie de operaciones no muy complejas sobre el número del DNI para saber qué letra le corresponde. Pero para no tener que escribir muchas veces todas esas fórmulas, creamos una función que se llame calcular letra DNI y que si le damos un número de DNI nos devolverá la letra. Obviamente, si le damos 1.000.000 de veces el mismo número, nos devolverá 1.000.000 de veces la misma letra, porque las operaciones siempre darán el mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que es una fórmula, una operación determinista. Sin embargo, con el Machine Learning, nuestro código en términos generales no es simplemente código estático que siempre dará el mismo resultado si le damos los mismos datos de entrada.
Es código más datos de entrenamiento, y ese proceso de entrenamiento es lo que convierte el código estático en código dinámico. En otras palabras, el hecho de que ejecutemos la misma función de aprendizaje automático 100 veces no significa que siempre vayamos a obtener la misma salida para una misma entrada. De hecho, es más bien al contrario. Si ejecutamos 100 veces una misma función en un algoritmo de Machine Learning, aunque enviemos siempre los mismos datos, obtendremos 100 resultados distintos, que obviamente tendrán una serie de puntos en común entre ellos, pero que con una altísima probabilidad no habrá dos que sean exactamente iguales. Y para poder entender cómo funciona por dentro el Machine Learning, vamos a ver diferentes tipos de aprendizaje automático y sus modelos más comunes.